La Argentina en este ranking elaborado por la CEPAL va a caer en su economía, en su PBI, 3,6% en este año 2024. No estamos en pandemia, ¿sí? Es el brutal ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei. Y lo recibimos al compañero JP. ¿Cómo estás, JP? Te recibimos acá, Martina López, Facu de Tomasi y Edu Sánchez en De Pura Cepa. Buenas tardes, JP, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Por allá? Todo bien también. Les contamos que... ¿Me escuchan bien? Así es, les contamos que JP sale desde Entre Ríos, ¿no, compañero? Exactamente. Vamos a federalizar. Estoy en un pueblito cerca de Paraná que se llama Sauce Montrul, donde queda el autódromo de Paraná, así que aquellos que conocen la provincia se podrán identificar. Y antes de arrancar, quería pasar un chivo. Aprovecha, pase. Sí, el día sábado vamos a estar con una compañera conocida por ustedes que se llama Aldana Denis. Así es. En la ciudad de La Paz, en la unidad básica de Perón, a las 10 de la mañana. Y a las 4 de la tarde vamos a estar en la ciudad de Santa Elena, todo en el norte entrerriano, en el anfiteatro, ¿sí? Es nuestras actividades de militancia el fin de semana. Recibimos refuerzos entrerrianas que están en Buenos Aires, pero bueno, sería importante un marco de buena presencia como hemos tenido hasta este momento. Quería dejar ese chivo de vueltas. Buenísimo, genial. Militamos por todos lados. Exactamente. Bueno, hoy estuvimos preparando algo que tiene que ver con una información de un muy completo informe de la CEPAL en relación con la proyección de crecimiento para los países de América Latina y del Caribe para este 2025, ¿sí? Y quizá para este 2024, perdón, y quizá se van a sorprender ustedes con algunos números. Si quieren empezamos a verlo. Empiece, compañero. ¿Sí? Por ejemplo, la Argentina lo vamos a dejar para el final, pero vamos a arrancar por los que más van a crecer para este 2024 según la CEPAL, que es uno de los organismos que tiene mayor prestigio en el ámbito de todo el continente a la hora de hacer proyecciones y evaluaciones en términos de política económica. Así como para ir teniendo en cuenta, los países que más van a crecer son República Dominicana y uno que es totalmente estigmatizado por el poder económico financiero internacional. ¿Quién puede? Venezuela. Se estima que Dominicana va a crecer al 5.2 y Venezuela al 5%. Sí, Venezuela ya hace bastantes meses que viene creciendo en su economía, y eso no deja de ser un problema para quienes quieren quedarse con Venezuela, ¿sí? Que son los hermanos países del norte. Bueno, comparamos... otros países que van a estar en torno al 4% van a ser Costa Rica, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Uruguay, El Salvador, todos en su mayoría alrededor del 3%. El promedio para América Central de crecimiento para el 2024 es el 3,1%. Fíjense que en términos de guarismos económicos generalmente se plantea que un buen crecimiento sostenible en el tiempo es a partir del 3%, ¿sí? Menos del 3% ya no es tan significativo para las economías como para que vayamos teniendo en cuenta. Después, Panamá, Perú, Chile y Brasil van a estar por debajo del 3, entre el 2 y el 3%, países muy cercanos. Pensé que Brasil iba mucho más, pero esta es la proyección para el país. Se está distribuyendo mucho la riqueza que todavía no se ha trasladado al crecimiento de la economía. El promedio de América Latina y el Caribe de crecimiento es del 1,8, ¿sí? Y el promedio de América del Sur solamente, donde estamos nosotros, es del 1,5%. No estamos atravesando un buen momento en el continente. No sé si ustedes recordarán
pero hace 10, 15 años atrás nosotros crecíamos con un promedio del 10%. Eran otros tiempos que se extrañan cada día más. No recordaba esos números y qué fuerte la comparación, JP. Sí. 2008, 2009, 2010, 2011. En 2009 hubo una merma en el crecimiento por la cuestión de la crisis de Lehman Brothers, que terminó repercutiendo en todas las economías, pero Argentina logró resistir. Bueno, hay solamente 2 países que van a caer en sus economías, según las proyecciones de la CEPAL. 2 de esos países, uno es Haití, que se podría considerar que es uno de los países el más pobre de América Latina, seguro, y uno de los más pobres del mundo, conjuntamente con algunos africanos. ¿Y cuál es el otro que va a caer? Más que Haití, inclusive. Chan, chan. Nosotros, la Argentina. ¿Sí? La Argentina, en este ranking elaborado por la CEPAL, va a caer en su economía, en su PBI, 3,6% en este año 2024. No estamos en pandemia, ¿sí? Es el brutal ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei, que justamente en la tarde de hoy, como hacen siempre las facciones de derecha de la Argentina, terminó reprimiendo con muchísima violencia a jubilados que se habían manifestado justamente por el inminente que se va a dar de la ley aprobada en el Congreso de movilidad jubilatoria y de aumento jubilatorio. Son las mismas políticas, las mismas recetas de antaño, que siempre han fracasado, que siempre han terminado en desastres sociales y que vuelven siempre generando un nuevo esquema de esperanza para algunos sectores, pero que terminan engañando a la mayoría de la población hasta que entramos en una situación desesperante, ¿no? Lamentablemente no hay mucho que festejar. Hay un tiempo para reflexionar y preocuparse y ocuparse de esta realidad para intentar generar las construcciones necesarias que permitan revertirlo con la mayor urgencia posible. 3,6% según la CEPAL es la caída de la economía argentina para este año, y el dato más importante, es la peor economía de todo el continente, inclusive Haití, ¿sí? Para que no nos vendan espejitos de colores después. Además, esto se puede contrastar con los números de la realidad, ¿no? Si uno va a la fórmula, a las variables, a los componentes del PBI, la caída del consumo, la caída de la inversión, la estrepitosa caída del gasto público, las exportaciones que no terminan de generar un piso importante en términos de brecha comercial. Cada una de las variables que forman parte del PBI, sobre todo el consumo, que es la que tiene mayor incidencia, tienen números muy feos, sí, alarmantes, y que inclusive terminan siendo peores que la pandemia y que la crisis del 2001. Entonces tenemos que estar muy bien parados no solamente para soportar este aumento, sino para los próximos meses. Justamente eso nos decía recién, escuchábamos recién antes de darte pie en el programa, JP, por ahí lo escuchaste, llegaste a escucharlo. Escuchamos 3 testimonios de comerciantes que hablaban justamente de la caída en las ventas, ¿no? De la situación de sus puestos de trabajo, de sus fuentes de trabajo, y uno de ellos, ferretero, decía, bueno, de este lado del mostrador, o sea, como comerciante, estamos viendo el 2001 y del otro lado el 89, ¿no? Y a mí me quedó sonando esa frase, y bueno, vos recién hiciste alusión, ¿no? A la crisis del 2001 y a que los indicadores estamos, digamos, siendo testigos de una nueva crisis. Sí, es lamentable cómo, bueno, fíjense datos que hablamos las otras semanas y que son muy recientes, pero ya en solamente 8 meses cerraron 10.000 pymes. Fíjense que en el gobierno de Macri habían cerrado 25.000 pymes en 4 años, y ahora en 8 meses, más que 8 son 6 meses, porque el dato es a mayo, se estima que ahora son más, cerraron 10.000 pymes, lo cual
termina repercutiendo en la pérdida de trabajo en el sector privado para 300.000 personas. Y es lamentable todo ese escenario que se está dando, donde los sectores medios están apelando, los que tuvieron la posibilidad de ahorrar en otro tiempo, al desahorro, al endeudamiento con tarjeta de crédito para el consumo de alimentos, ¿sí? Y los sectores populares, ya con un poco más de experiencia en pasarla mal, están generando los mayores sacrificios colectivos para tratar de comer diariamente. Es una época muy cruel, sobre todo cruel, creo que es una palabra que define muy bien este gobierno, porque también ha dejado de dar cualquier tipo de acompañamiento social. Ahora van a reducir los acompañamientos de la mayoría de los medicamentos de PAMI que tenían cobertura al 100%. Sí. Todas medidas los hechas subsidios para de la red ajustar el bolsillo de los laburantes, ¿sí? Los subsidios de la red sube, ¿no? Este descuento que se hacía del boleto integrado, ¿no? Cuando uno viaja más de una vez o toma más de un transporte, digamos, en un rango de 2 horas, este subsidio que también a partir del lunes en el AMBA vamos a dejar de percibir. Totalmente, y a su vez hay todo esto que implica mayor ajuste para los sectores del trabajo, es transferencia de riqueza para los dueños del capital. Las grandes empresas presentan en sus balances ganancias exorbitantes, ¿sí? No desaparece todo este recurso que le falta al laburante del bolsillo, sino que se traslada a los dueños del capital. Eso va quedando cada vez más claro, lamentablemente, y lo único que va a provocar es un crecimiento en la brecha de desigualdad, que seguramente cuando empiece a arrojar números en los próximos meses va a ser alarmante. Lo que pasa es que esto también está linkeado con algo que vos hablaste hace un rato, cuando estábamos hablando de la disminución del PBI y el aumento de los precios. Yo estaba viendo este mismo informe del cual vos estás hablando, y si empezamos a ver la variación del IPC en lo que fue estos 2 últimos años, solamente hay 5 países que tienen una variación de 2 dígitos. Todos los demás están abajo del 10%. Y entre esos está Cuba con el 31%, Haití con el 27,7%, Suriname con el 18%, Venezuela con el 51,4% y Argentina con el 271,5%. A junio del año pasado, a junio de este año. Este año, la ley corriente. Entre el año pasado y este año tenemos esta variación. Es terrible eso que está pasando. Sí, fíjate que tiene que ver muchísimo con la soberanía alimentaria, ¿sí? Venezuela ha reducido drásticamente sus números de inflación, ese número de 50 para los escenarios que tenían anteriormente, con el cerrojo comercial al cual estaban inmersos. Sí, el bloqueo, ¿no?, que genera Estados Unidos sobre Venezuela. Exactamente, provocó que ellos de alguna manera den vuelta el fenómeno de cómo abastecen el mercado interno en términos de alimentos, y ahora más del 95% de lo que se consume de alimentos se produce en Venezuela, y eso ha de alguna manera girado el mecanismo de distribución, y uno puede percibir todas las góndolas de los supermercados llenas y un incremento del consumo. De hecho, está muy claro que ese 100% que está pronosticando la CEPAL es un número que se sustenta en el buen consumo que comenzó a tener Venezuela cuando redujo los valores de inflación a parámetros normales, pero básicamente trabajando en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, algo que a la Argentina le falta. No hay un proyecto de soberanía alimentaria por ahora. Fíjense que quienes concentran la industria alimentaria, tanto en la distribución como en la producción, son los que se quedan con los grandes márgenes de riqueza, y la mayor parte del pueblo argentino termina pagando por los alimentos precios exorbitantes que ni siquiera en Europa se pagan con otro nivel de salarios por los mismos alimentos. Creo que es una de las principales batallas a dar, y en un país tan rico en producción de alimentos como la Argentina,
que se viva una realidad como esta es muy cruel. Volvemos al mismo objetivo para calificar este momento. Y salvando las diferencias de industria, es lo que plantea Cristina con la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Hagamos acá, evitemos industrializar, evitemos importar, y de esa manera, primero, el tema de la restricción externa lo empezamos a resolver, damos mano de obra a las pymes locales, empezamos a generar trabajo desde nuestro territorio y aumentamos nuestra soberanía también ahí. Fíjense que la restricción externa no se da solamente en gobiernos neoliberales como en el actual, sino que también se da en proyectos populares que han tenido importante y sostenido crecimiento económico, ¿sí? Cuando se dan aumentos superiores al 3%, eso significa que la economía demanda mucha importación y es ahí donde se produce el problema de la restricción externa. Como bien planteaban recién, la solución, que ya se ha probado en otros momentos de la Argentina, es la sustitución de importaciones, pero esos son procesos que demandan mucho tiempo. Y que se rompen muy fácil. ¿Cómo? Y que se rompen muy fácil. Nosotros venimos hablando también de lo que cuesta, ¿no? Poner en pie puestos de trabajo, fábricas, incluso JP, vos lo traías en columnas anteriores, y lo fácil, ¿no? Lo rápido, no sé si fácil, pero lo rápido que se destruyen. Yo a veces suelo ser bastante reiterativo en mis maneras de pensar, pero insisto que si el próximo gobierno, que esperemos tenga una perspectiva nacional y popular y vuelva a reconstruir la Argentina, que va a quedar en las cenizas, no solamente priorice este tipo de agendas políticas, de transformación, de sustitución de importaciones, de mercado interno, de generación de empleo, sino también se trabaje sobre las conciencias de la población, porque de lo contrario, ¿quién va a defender todas esas conquistas? Porque va a ocurrir que cuando los laburantes tengan un mango de más en el bolsillo, como ya ha pasado en nuestros procesos históricos, van a terminar votando expresiones que le van a reducir el salario, que lo van a echar de su trabajo, y lo mismo va a pasar con las pymes, que votan expresiones políticas, no hablo en general, pero sí en una amplia mayoría, por eso fueron los resultados que fueron el año pasado, votan expresiones políticas que terminan generando que cierren más de 10.000 pymes en solamente 6 meses. Entonces, concomitantemente al crecimiento y al desarrollo económico, tiene que haber un trabajo ideológico de generación de conciencia, sobre todo en los sectores más jóvenes también, para que se defienda lo que se conquista, porque de lo contrario va a volver a ser siempre lo mismo. Sí, un pequeño comentario con respecto a esto último, JP, que mencionás, sí. Donde, dicho sea de paso, aprovecho para celebrar ahí el chivo que hiciste respecto a las charlas con Aldana en Entre Ríos. Para que suceda eso, porque no me parece una cuestión menor, la tarea del militante también es estar advertido de que no es solamente digo, y no le resto importancia por supuesto, pero esto no es solamente una transferencia de ingresos de los sectores trabajadores hacia los sectores concentrados. Digo, a mí no me deja de escuchaba y se me venía a la cabeza una de las frases más conocidas y más nefastas de uno de los mentores espirituales de Milei, Milton Friedman, que planteaba que las crisis son importantes, no importa si son reales o percibidas, digamos, o ficticias podemos decir, porque las crisis lo que hacen son posibilitar de que aquello que, valga la redundancia, se pensaba como imposible, se transforme en inevitable. Y me parece que el tema de tener, desde hace ya un mes, un poquito más, una persona como Federico Sturzenegger, otra vez en un lugar de decisión, con un cargo institucional ahora, ¿no? Sabíamos que estaba ahí tras bambalinas, pero ahora está una persona que es definida por muchos especialistas como un fundamentalista, da la pauta de que esto no se detiene acá, ¿no? Se está queriendo avanzar sobre el profundizar esta crisis, ya en este caso no percibida sino real, para poder hacer otras transformaciones que se pueden llegar a transformar en irreversibles, digo, ¿no? Que pueden ser irreversibles. Entonces, tenemos que estar muy atentos de que esto no es una cuestión natural,
de que esto no es algo que se dio por una cuestión que cambió la economía mundial, que más allá de que eso ayuda, etcétera, sino que tenemos un gobierno que está tomando decisiones para que las grandes mayorías de la población estén padeciendo fuerte una situación económica que es cruel. Digo, no hay otra forma de definirlo. Muy cruel. Totalmente. Coincido plenamente. Fíjate que de las grandes crisis, el sistema pedagógico educativo siempre supone que todos son perdedores en las crisis, ¿no? No se habla de ganadores en las crisis. Y hay grandes ganadores, que es esa economía concentrada que siempre adquiere más poder. Algunas veces hicimos hincapié de un grupo económico mundial que viene creciendo a pasos agigantados, que es BlackRock, que se ha transformado ya en la tercera economía a nivel mundial, ¿sí? Detrás de China y de Estados Unidos sigue BlackRock, que por ejemplo en lugares como el que estuvo en guerra con Rusia, ¿cómo es que se llama? Ucrania. Que quedan con tierra arrasada y demás, se ha hecho cargo de gran parte de empresas del Estado a precios muy baratos, y así hacen con un montón de partes en el mundo. Bueno, de hecho en Argentina tienen medios de comunicación, tienen diferentes empresas energéticas, tienen incorporación en empresas de litio, en todo donde puedan tener incidencia están. Lamentablemente no hay control de nada sobre eso, y lo único que se avecina es un mundo y un país prácticamente esclavizante para los sectores del trabajo. Si no hay una reacción, una defensa sostenida en el tiempo, con las ideas bien claras de lo que está en juego, lamentablemente vamos a vivir un mundo cada vez más difícil. Así es, Juan. Bueno, nos has dejado cansados de esta columna, porque no solo de la columna, sino del programa en general. Realmente sí, no es por vos, compañero, no es por vos, pero realmente las noticias, no maten al mensajero, pobre Juan. JP, yo te banco. No, pero por supuesto que yo también, compañero, y lo que nos aportás a la columna es esencial, y también tu aporte, digamos, en Entre Ríos, en el territorio, llevando cepa, llevando diálogos de coyuntura, e incluso también problematizando, ¿no?, el futuro, y incluso marcando la agenda de las cosas por hacer. Creo que haces un aporte, es que lamentablemente muy grande. Hay realidades que hay que mostrar, no podemos meter todo abajo de... Sí, hay que mostrar, exactamente. Para poder hablar de futuro tenemos que hablar de pasado y de presente, si no, no hay manera de que planteemos futuro. Y no es tirar malas ondas, sino que tiene que ver con ser realistas para saber cómo salimos de la situación y para encontrar soluciones que sean sostenidas en el tiempo. La gran agenda es el futuro, pero para construirlo hay que tratar las problemáticas que se causaron en el pasado y en el presente. Hay que seguir cansándonos. Y como decimos en el CEPA, datos para argumentar para entender y entender para transformar. Si no, exactamente. Si no, ¿para qué estamos? Bueno, con ese cierre muy preciso de Edu Sánchez, te despedimos, JP. Muchas gracias por tu aporte. Perdón por haberte dicho que me dejaste cansado. No sos vos, es la realidad, compañero. Se súper entiende. Ahora me voy a quedar un poco traumado, pero no pasa nada. Por favor. Bueno, nos vemos. Suerte el sábado. Éxitos. Chao, Juan.